Nos encontramos reunidos una vez más para continuar con este hermoso estudio de Éxodo, el desplazamiento de este pueblo hacia la tierra prometida. Pero antes de iniciar, quiero invitarlos a que inclinemos nuestros rostros para presentarle una oración a nuestro Señor, para que sea Él bendiciendo este estudio en este momento. Inclinemos nuestros rostros. Señor, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias, Señor, porque tú eres quien nos está guiando a través de todo este tiempo, Señor. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que tu sabiduría y tu entendimiento sea sobre cada uno de nosotros, que mire este video y del que habla, Señor, para que sea que tu palabra y tu razón y tu entendimiento, Señor, sobre nosotros sea para entender el verdadero mensaje, Señor. Te lo pedimos en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, amigos, buenas noches. Hoy vamos a iniciar la clase número 4 de Éxodo. Hemos tenido ya 3 clases y en esta es donde ya realmente se va a iniciar el movimiento o la salida del pueblo de Israel de Egipto. Ya hemos presentado que ha habido 10 plagas, de las cuales 9 hemos estudiado. Con esta última plaga que vamos a observar ahora es la plaga con la que nosotros vamos a ver que el pueblo sale, y que ya desde un principio el Señor, cuando le habló a Moisés, ya le había explicado y le había dicho que el faraón iba a mantener el corazón endurecido, pero ya sabemos que ese término de endurecimiento del corazón era para que el faraón mostrara lo que tiene en su corazón. Ya lo vamos a ver porque hoy vamos a volver a citar y nos vamos a dar cuenta que lo que hemos hablado es correcto, porque específicamente la palabra lo va a manifestar así. Y también hablamos de lo que es Moisés como intermediario de lo que es Aarón, y le dice el Señor: tú serás como Dios, y ahí le pone como Dios, no le dice serás un Dios, sino será como Dios, una representación para transmitir la palabra a un intermediario. Parte de la figura de nuestro Señor Jesucristo es la que representa a Moisés. Habíamos hecho las comparaciones, habíamos dicho de que Moisés fue perseguido de niño para ser asesinado, lo mismo que nuestro Señor Jesucristo, y así sucesivamente en diferentes etapas y ocasiones. Hoy, que vamos a iniciar esta clase número 4, nos vamos a abocar exactamente, vamos a empezar en el capítulo número 11. En el capítulo número 11, donde ya empieza evidenciando lo que vendría a ser la última plaga. Moisés, que es el guía que Dios escogió, que es el siervo que Dios escogió para que guíe este pueblo, por instrucción directa de Dios, nos vamos a dar cuenta que Moisés tuvo una vida de 120 años. Y que el Señor lo tuvo 40 años en Egipto, 40 años en el desierto y 40 años caminando a través del desierto con el pueblo de Israel, porque registrado está en la palabra que él vivió 120 años y su vida fue dividida en 3 etapas. Aquí también nos damos cuenta de lo que es el Espíritu Santo en el manejo de la escritura de la palabra de Dios. Nos vamos a dar cuenta cómo Dios es el que nos está mostrando a nosotros directamente cómo es el que va dirigiendo todos los momentos y todas las etapas de la vida, así como dirigió los momentos en que debieron nacer cada uno de los hijos. Cuando hablamos de Abraham, de Isaac y de Jacob, también lo vamos a ver ahora cómo movió la vida de Moisés, calificándola o dividiéndola en 3 periodos de 40 años cada uno. El periodo inicial, desde que él nace y es instruido en lo que vendría a ser la preparación militar, la preparación de lo que es un príncipe, un rey, ¿no? El conocimiento, la vida, los siguientes 40 años que son la vida en el desierto, la vida dura, cómo sobrevivir en esto, los avatares, las cosas que uno pasa en un desierto. Y posteriormente los 40 años en los cuales él pone en práctica estos 2 momentos vividos que son los primeros 80 años. Ahora, entonces, antes de iniciar, quiero mostrarles que vamos a estudiar los capítulos 11, 12 y 13 el día de hoy. Y para que nosotros podamos entender este estudio, nosotros primero vamos a tener que observar
lo que siempre he expuesto en mis clases, una geografía bíblica. Hoy vamos a ver cómo el pueblo se mueve hasta donde dice entrada del desierto de Etán. Hoy vamos a ver el desarrollo de lo que es la plaga número 10 y la trayectoria que el pueblo toma hasta llegar a la entrada del desierto de Etán. Y por eso les presento esta figura en acercamiento para que ustedes vean, porque esto es lo que nosotros tenemos. Y ustedes podrán observar en esta figura que dice camino a la tierra de los filisteos. Cuando se mueve Jacob para lo que es Egipto, cuando él viene a ver a su hijo José, se mueve por el camino a la tierra de los filisteos. Y esa tierra, en el momento que Jacob se mueve, que son 430 años antes de la salida del pueblo de Israel, no era un terreno de conflicto y de batalla, porque aún sabemos que Jacob vivía con sus hijos en Canaán, en la tierra prometida, pero en calidad de forastero, no de poseedor de ella. Y se mueve a Egipto, que es donde el Señor le había preparado el lugar para que de sus 12 hijos se conviertan en el pueblo de Israel, y posteriormente vendrían las 12 tribus. Por eso hoy los voy a invitar a que me acompañen y veamos en el capítulo 11. Vamos a empezar con el capítulo 11. Vamos a leer del versículo del 1 al 10. Este capítulo es un capítulo bastante corto. Estos son los 10 versículos que tiene este capítulo número 11. No existe más versículos. Vamos a empezar. Anunciada la muerte de los primogénitos. Y Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino, y que cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Versículo 3. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos del faraón y a los ojos del pueblo. Nos hace ver aquí que Moisés realmente era un hombre reconocido, ¿no? O sea, no solamente fue una representación válida y un liderazgo reconocido ante el pueblo de Israel, sino aún el pueblo egipcio, los siervos del pueblo egipcio, no el faraón y su séquito, sino el pueblo, también lo reconocía Moisés como un hombre de Dios, ¿no? Un gran hombre. Versículo 4. Y dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así. Y quiero que prestemos atención ahora aquí en este versículo 4, porque vamos a tener que entender lo que significa el desarrollo del tiempo hebreo, ¿no? Del reloj bíblico, el reloj judío, para entenderlo así en este tiempo. El reloj judío, porque marca una diferencia con el reloj que nosotros usamos y desempeñamos todas las actividades. Hay una diferencia y la voy a explicar, pero desde ya vamos a ir tomando en cuenta cómo en este versículo número 4 nos dice: dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto. Vamos a seguir leyendo. Versículo 5. Y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. ¿Qué es lo que nos quiere decir en el versículo 5? Nos quiere decir que cuando el Señor castigue, y lo hemos visto en el Apocalipsis, todos los que no correspondan a su pueblo van a morir. Lo mismo dice, y estamos hablando en este momento, no solamente en el momento de la historia de Éxodo, estamos hablando de la muerte física, que también va a suceder en el Apocalipsis. ¿Se dan cuenta? Y después vendrá la segunda muerte. Pero
aquí también podemos hacer esa comparación porque la estamos viendo como le dice que morirá en Egipto, que representa el mundo, ¿no? Morirá todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en el trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino. Sí, esto cuando dice tras el molino, lo que está diciendo es inclusive la sierva que desempeñe el más insignificante o el más detestable trabajo para el faraón, también será afectada en la muerte de su primogénito. Y hace ver cómo todos los primogénitos morirán. ¿Se dan cuenta? Inclusive de los animales. Y vamos a seguir. Versículo 6. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, la cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí, dirán: vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Versículo 10. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Y ese es el versículo número 11. Y vemos cómo aquí en el versículo número 11 se le comunica al pueblo egipcio, al faraón específicamente, sobre la presencia de esta última plaga, que es la muerte de los primogénitos. Pero habíamos mencionado que habíamos hablado sobre que el Señor le informa a Moisés, como lo hemos leído ya, que en el versículo 4 que le dice: a la medianoche saldré por medio de Egipto. O sea, a la medianoche va a salir de lo que significa el gran cautiverio que duró 430 años, ¿no? Y para eso vamos a irnos para entender el tiempo de Israel. Es necesario entender el tiempo de Israel. Medianoche es exactamente la mitad de la noche, la oscuridad. Y sabemos que la oscuridad es las 12 de la noche, es la mitad. Cuando vemos este reloj, nos vamos a dar cuenta que las 12 en el reloj es la mitad, es la medianoche. Entonces, para decir, cuando comparamos los tiempos actuales con los tiempos anteriores, no hay ninguna diferencia en esto. Sin embargo, también, y lo voy a mencionar ahora para explicar lo que es el tiempo en ese momento y lo podamos entender. Sin embargo, en Éxodo 12:51 habla el Señor y dice que ellos saldrán el mismo día. O sea que el ángel pasará, el ángel de la muerte que Jehová manda, pasará sobre todos los primogénitos a la medianoche. Y el mismo día saldrán de Egipto. ¿Qué quiere decir? De que no pasará ni 24 horas desde la muerte de los primogénitos hasta la salida del pueblo. Y quiero que entendamos una cosa. Para nosotros, el día empieza de día. Si ustedes observan en este reloj, van a darse cuenta que para nosotros el día empieza a la 1 de la tarde. La 1 de la tarde es un tiempo de luz. Ese es el tiempo que para nosotros empieza el día y comienza con un día de luz. Sin embargo, si volvemos al reloj, nos vamos a dar cuenta, todo lo que está, los números que están en rojo es el horario hebreo, el horario judío, para decirlo así. Y la primera hora judía empieza cuando corresponde a la hora número 7, a las 7 de la noche. ¿Qué vale decir? Que para nosotros, para el tiempo secular que vivimos,
el día empieza de día, y para el pueblo hebreo, para el pueblo judío, el día empieza de noche. Ellos cuentan un día empezando el tiempo en la noche, y nosotros contamos un día empezando el tiempo de día. ¿Se dan cuenta? Un día de luz y un día de oscuridad. El pueblo hebreo empieza a las 7 de la noche del horario secular. Para ellos es la primera hora del horario judío. Y esas son una de las diferencias que hay que empezar a notar para poder entender realmente, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cómo es que realmente salen el mismo día, porque eso dice la palabra de Dios. Entonces, para poder entender que no cambió el día, tenemos que dedicarnos a mirar que las diferencias que hay en cómo se cuenta el tiempo. Porque si consideramos medianoche, vamos a decir que si entra medianoche, prácticamente se van al día siguiente, que es pasando la medianoche. ¿Se dan cuenta? Y aquí dice, y en Éxodo, en el mismo capítulo 12, en el versículo 31 y 33, 31 y 33, pueden ir a sus Biblias, dice el 31, e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, el faraón, esto está diciendo que el faraón los hizo llamar y les dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e servid a Jehová como habéis dicho. Y en el 33 dice, y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían todos somos muertos. O sea que inmediatamente después de que sucede esto, vamos a ir viéndolo ya más detalladamente, ellos tienen que salir deprisa, quiere decir en forma rápida y subsecuente al evento que había sucedido. Y esto está relacionado, porque también lo vamos a ver y quiero que sucede en una época de primavera. La salida del pueblo de Israel sucede en la primavera de ese lugar, en el mes de Nisan o Abib, dice la palabra. Abib y Nisan es lo mismo. Y también está enmarcado en lo que vendría a ser nosotros entre los meses de abril. El mes de abril es el mes que está abarcando prácticamente la salida del pueblo de Israel del cautiverio. Habiendo dicho esto, vamos a seguir en el versículo 12 para poder entender más ampliamente. En el capítulo 12, la Pascua. Ya sabemos que el Señor va a instituir la Pascua. La Pascua es el evento comparativo a lo que nuestro Señor Jesucristo hace en la última cena. Es más, la última cena es motivada, es diseñada por nuestro Señor Jesucristo durante la celebración de la Pascua. En la cena de la Pascua, el Señor Jesucristo insta la Santa Cena, que es la que practicamos en nuestras iglesias hasta el día de hoy. Continuamos. Vamos a leer 12, capítulo del versículo 1 al 11. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, que quiere decir que está considerando que el mes de Nisan, el mes de Abib, que es consecuentemente el mes de abril, es el principio del mes, de los meses del año, o sea, lo que nosotros vendríamos a decir enero. Para nosotros, en el calendario gregoriano, consideramos que el 1 de enero se inicia el año, y aquí le está diciendo el Señor a ellos que este será el principio de los meses, o sea, el principio del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino, inmediato a su casa, tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, y haréis la cuenta sobre el cordero. Vale decir que si es una familia pequeña,
tienen que juntarse con el vecino y no tienen necesidad de sacrificar un cordero por casa necesariamente. ¿Por qué? Porque el Señor va a disponer, como lo vamos a ir leyendo, que tiene que ser consumido todo el alimento. Entonces está tratando de evitar que se haga se cocine alimento en exceso. Versículo 5 nos da las características del animal que debe ser tomado para el sacrificio. Dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Se dan cuenta que aquí ya comenzamos a tener la comparación de nuestro Señor Jesucristo, el que se ofreció como el sacrificio perfecto, el sacrificio que quita el pecado del mundo, el pecado del hombre, que restablece la comunión con Dios. Él era un hombre sin pecado, sin defecto. Era un hombre, como dice acá, hombre de sexo masculino, y acá dice macho de 1 año. Y dice: y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y eso es lo que él es llamado, ¿no? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo guardaréis hasta el día 14, que es el día en que se diseña para hacer el sacrificio. Y el sacrificio se hace entre las 2 tardes. ¿Qué quiere decir? Que se hace exactamente como en la hora que murió nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio que se hace en la Pascua para que ellos puedan preparar la cena que van a tomar se hace exactamente, y está en el estudio que hemos hecho anteriormente. Vemos cómo realmente tiene que ver con el tiempo y el horario que murió nuestro Señor nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Dice versículo número 7: y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en los que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levaduras con hierbas amargas lo comerán. Versículo 9: ninguna cosa comeréis de él, cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. No podía comerse ni ser cocinada la carne, sino solamente al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. En otras palabras, todo el cuerpo del animal debe ser materia del alimento. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. En otras palabras, te vestirás adecuadamente para tomar la cena ese día. Eso le está diciendo Dios al pueblo hebreo. Y le está diciendo: tomarás toda la comida que se ofrece en el holocausto. Porque cuando nosotros hacemos la comparación con nuestro Señor Jesucristo, nosotros tomamos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros cuando hacemos como la comunión de la Santa Cena, tomamos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es el que se alimenta con nosotros. Nosotros nos alimentamos, es el que nosotros tomamos y que nos alimentamos con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y no podemos tomar parte de Él y dejar parte de Él. Nuestro Señor Jesucristo, nosotros lo tomamos completo. Tomamos todo lo que Él nos da. No solamente el cuerpo, el vino que representa la sangre, sino todo aquello que de una u otra manera nos va a guiar y nos va a dar la oportunidad de poder continuar en todos estos eventos. Ahora vamos a continuar leyendo para poder ir viendo y determinando todo lo que el Señor va disponiendo en este momento. Versículo 10. Dice:
Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Versículo 11, y lo comeréis ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Y aquí es donde se dice y se establece y dice, es la Pascua de Jehová. ¿Se dan cuenta? Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Como lo he expuesto antes, en este versículo 13, sabemos que el castigo que el Señor ha preparado para el pueblo impío, para el pueblo que no lo acepta a Él, para el pueblo que no lo reconoce, no afectará al pueblo de Dios. Lo vemos claramente aquí, lo hemos visto como el Señor durante toda la trayectoria exonera del golpe de las plagas al pueblo de Israel y aún de la muerte de los primogénitos. Continuamos. Versículo 14. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y sabemos que esta es una fiesta que hasta el día de hoy se celebra por el pueblo judío. Versículo 15. 7 días comeréis panes sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo el séptimo día tendréis una santa convocación. En otras palabras, una reunión de todo el pueblo con ocasión de honrar a lo que con nuestro Señor, nuestro Dios, les estaba pidiendo. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que prepararéis lo que cada cual haya de comer. Versículo 17. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto, por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Versículo 18. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Y aquí ya él diseña todo lo que vendría a ser la celebración de las fiestas de Pascua y la celebración de la semana de los panes sin levadura. Continuamos, Éxodo 12, versículo 19. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Aquí ya nos está hablando y sabemos que la levadura significa mucho sobre lo que corresponde al pecado y está asociado. Y más adelante vamos a tener una explicación de eso cuando nos corresponde en el momento. Dice, ninguna cosa leudada, versículo 20, comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo,
Sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad en el dintel y los dos postes con la sangre, que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Observen ustedes cómo ya el Señor comienza a darles la instrucción para que ellos comiencen a marcar las puertas y puedan ellos desempeñarse. ¿Para qué? Para que el momento que pase el ángel de la muerte no entre sobre la casa de todo el pueblo de Dios. 24. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos y para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Les está diciendo que así mismo como lo hacen ahora, lo tendrán que hacer cuando ingresen a la tierra prometida, que es Canaán. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Versículo 28. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Como se dan cuenta aquí, el Señor insta al pueblo a que siga las instrucciones. ¿Para qué? Para que sean librados, no solamente de la muerte, sino para que también ellos reconozcan y puedan básicamente rendir honra al Dios Todopoderoso que los está sacando de la esclavitud. Versículo 29. Dice: muerte de los primogénitos. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Ya lo hemos hablado, ya lo hemos explicado. A la medianoche, o sea, pasando las 12 de la noche. Y ya sabemos que, como hemos explicado, lo que corresponde al día para ellos, para el pueblo judío, cómo se contaba. Para ellos el día empieza a las 7 de la noche. Para nosotros el día empieza a la 1 de la tarde. Desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, y él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar Moisés a Aarón de noche. Observen, no termina la noche y ya el Faraón hace llamar a Moisés y Aarón, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e servid a Jehová como habéis dicho. Versículo 32. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa. Observen, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Tenían temor de que todos vayan a morir. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sábanas sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios las alhajas de plata, de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y dieron cuanto pedían, y así despojaron a los egipcios. Versículo 37. Dice: partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot. ¿Recuerdan ustedes la geografía bíblica con la que empecé? ¿No? Entonces, observemos, de Ramesés, que era el lugar donde estaban, se movieron primero a Sucot. Dice la palabra en el versículo 37 que fueron 600,000 hombres de pie sin contar los niños. 600,000 hombres de pie sin contar los niños solamente es un número genérico que en este momento nos da, porque posteriormente vamos a ver, cuando se hace el censo, nos da la palabra, nos dice el número exacto de hombres adultos.
En este número que sale del pueblo, como vamos a seguir leyendo, dice versículo 38, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. O sea que no solamente salió el pueblo de Israel, sino que todos aquellos, de una u otra manera, pueblos que vivían en esa zona, que no eran egipcios, también salieron con ellos. Entonces solamente estamos hablando del número de 600,000 de adultos. No se estaban contando las mujeres, no se estaban contando los niños y no se estaban contando lo que significa a esa grande multitud de toda clase de gentes. Se dice o se estima que aproximadamente podrían ser entre 2 y 3 millones de personas las que salieron. Versículo 39, y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para preparar comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Ya sabemos que fue el tiempo que duró la permanencia en Egipto, y eso fue lo que sirvió para que los 12 hijos de Jacob se conviertan en lo que es hoy el pueblo de Israel, el pueblo judío. Versículo 41, y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Versículo 42. Es noche de guardar para Jehová por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, es la ordenanza de la Pascua. Y así seguimos leyendo y nos vamos a dar cuenta cómo realmente comenzamos a ver eventos que llegan a la característica de cómo murió nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, si nos trasladamos al versículo 44 y leemos y dice: mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiese circuncidado. ¿Qué quiere decirnos? Todo aquel que acepte a nuestro Señor Jesucristo, aunque no sea del pueblo judío, que ha sido comprado con la sangre del sacrificio perfecto, también comerá de esa cena, de esa gran cena que viene más adelante. Versículo 45 dice: el extranjero y el jornalero no comerán de ella. A eso se refiere a todo aquel que no acepta, que no participa con las cosas de Dios. Dice: se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. O sea, como murió nuestro Señor Jesucristo, sabemos que en la crucifixión la tradición era romperle las piernas a los crucificados. Sin embargo, no se quebró ningún hueso de nuestro Señor Jesucristo. Toda la congregación de Israel lo hará. Versículo 48. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Cuando nosotros, en este caso la circuncisión, que era la identificación de lo que es la relación con Dios en el momento del pueblo judío, en este momento, si le hacemos la comparación, es todo aquel que acepta a nuestro Señor Jesucristo en su corazón y lo expresa con su boca, ¿qué viene a ser? Viene a ser hecho hijo de Dios, o sea, formará parte de este pueblo, que se llaman el pueblo de Dios. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre nosotros, o sea, para todos. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, y así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. O sea, que quiere decir que salieron después de la medianoche y antes de la primera hora del día siguiente. Vendría a ser entre la medianoche y las 6 de la tarde. Así es como está dispuesto aquí. Éxodo capítulo 13. Consagración de los primogénitos. Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo:
Tened memoria de este día, el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado vosotros. Salid hoy en el mes de Abib. Como les expliqué y les he mostrado en lo que es el calendario, el mes de Abib o el mes de Nisan es el tiempo de la primavera y vendría a ser el mes de abril para nosotros. Continuamos. Dice, versículo 5, y cuando Jehová te hubiera metido en la tierra del cananeo, del eteo y del amorreo y del heveo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin levadura, y en el 7º día será fiesta para Jehová. Versículo 7. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y comienza el Señor en estos versículos siguientes a darles las instrucciones cómo deben ellos celebrar la Pascua, qué cosas son las que deben hacer y qué es lo que significa esto, como lo dice el versículo 9, y dice, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Versículo 10. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año, y ya sabemos que le dice que lo debe hacer por perpetuidad, y inclusive cuando ingresen después de la travesía del Éxodo, cuando ingresen a la tierra prometida, deberán empezar inmediatamente a hacerlo. Y así es como nosotros vamos a ver en estos versículos del 10 al 16, pero nos vamos a dar cuenta cómo el Señor en todo momento los dirige al pueblo y les da las indicaciones. Sin embargo, cuando vemos y leemos el versículo número 15, quiero que nos movamos al versículo número 15, dice, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito. Y dice ahí, desde el primogénito humano que está el primogénito de la bestia, todo primogénito humano, el de las bestias, y todo aquel que no estuvo en su casa, los dinteles y las columnas marcados con la sangre del sacrificio. Por eso lo vuelvo a repetir y digo una vez más, nuestro Señor no deja que su pueblo pase por el castigo ni la ira de Dios. Lo vemos aquí. Ahora nos vamos al versículo 17 y dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios, y observen ustedes, dice ahí, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. ¿Recuerdan ustedes que les mostré el cuadro sobre el camino de la tierra de los filisteos? Este camino no había una necesidad, era corto, era rápido y no había necesidad de hacer ningún cruce por el Mar Rojo. Sin embargo, como ya lo he dicho, en el tiempo que el pueblo sale, donde salen mujeres, animales, niños y hombres adultos, no podían ir por esta zona porque eran zonas de conflicto, zonas donde había guerras y el pueblo podía ser exterminado ya que no contaba con armamento, no contaba con preparación, orientación ni reglas que les podía servir y lo necesitaban para guiarse. Versículo 18, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Dice, no se refiere a armas porque ellos no tenían armas, sino armados de todo lo que ellos recibieron. Ellos no recibieron armas, recibieron joyas, alhajas, eso es lo que recibieron, ropas, y de eso ellos subieron. Versículo 19, y tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Quiere decir que en esta salida Moisés cumplió con el pedido de José, llevándose los huesos de él, llevándolo 430 años después de que el pueblo ingresó, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente, ¿no? Y haréis subir mis huesos aquí con vosotros. Versículo 20, y partieron de Sucó y acamparon en Etán,
a la entrada del desierto. Y es aquí donde vamos a ver en la geografía bíblica, nos vamos a dar cuenta que sale primero de Ramesés a Sucot, y de Sucot se mueven hasta la entrada del desierto de Etán, donde hacen su primer campamento. Es aquí donde hacen su primer campamento, de acuerdo a la figura que les estoy mostrando, donde el pueblo de Israel, después de la salida, se detiene. Versículo 20, y partieron de Sucot y acamparon en Etán a la entrada del desierto, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de día, ni de noche la columna de fuego. Observen ustedes cómo el Señor guía al pueblo en todas las circunstancias. Y es el momento en que, porque cuando el pueblo sale, no hemos leído durante toda esta trayectoria que el Señor le informa a Moisés todas las cosas que van sucediendo, pero no vemos que le haya dicho: por esta ruta serás guiado. Es el propio Dios quien los guía a través de esa nube y a través de esa columna de fuego, y los va guiando al pueblo. Y vemos que la ruta, de acuerdo a la geografía bíblica que hemos presentado, inicialmente es de Ramesés a Sucot y a la entrada del desierto de Etán, para que posteriormente ellos puedan continuar. Todo esto nos hace ver a nosotros ya, nos está haciendo entrar ya en lo que vendría a ser ya el movimiento, el éxodo propiamente dicho. Todos los capítulos anteriores que hemos visto, del 1 al 11, vendrían a ser lo que es toda la preparación que le da a Moisés, todo el castigo que derrama sobre el pueblo de Egipto. ¿Para qué? Para preparar el momento para que el pueblo pueda salir. Hermanos, doy por terminada esta clase, les agradezco su atención y los invito a que nos veamos y nos reunamos el próximo martes a las 8:30 de la noche. Dios los bendiga.